¿Se acuerdan que hace unas semanas pues, hablábamos con Ana Irene Delgado, diputada suplente, sobre su nuevo rol como vicepresidenta de la Federación Internacional de Esgrima? Bueno, ¿qué pasa? El presidente de esa federación es ruso. Y obviamente, ¿qué pasaría contigo como vicepresidenta? Ana Irene Delgado, antes, bienvenida, felicidades por este Día de la Mujer y tú como ejemplo de mujer política, de mujer, pues también una mujer de mundo, ex embajadora en Inglaterra. Bienvenida a Next Noticias. ¿Qué pasa en la Federación de Esgrima? ¿Cuál va a ser tu rol y qué va a pasar con los rusos y los bielorrusos? Sí, muy buenos días a todos los oyentes y a ti, Fernando, gracias por la oportunidad. Definitivamente, por la situación política actual que todos conocemos de la invasión rusa a Ucrania, las distintas federaciones internacionales y el Comité Olímpico Internacional ha tenido que tomar ciertas medidas. La primera, como tú bien lo has adelantado, se ha hecho una prohibición sin ningún tipo de límite para atletas rusos y bielorrusos que participen en ningún tipo de clasificación olímpica. En el caso nuestro, Fernando, Ajá. de la Federación Internacional de Esgrima, el presidente Alisher Usmanov, recién reelecto en el Congreso en noviembre del año pasado, ha tenido que hacer una declaración de suspensión de funciones. No es una renuncia, es una Sí. suspensión de funciones, una especie de licencia, porque además de tener la nacionalidad rusa, está en varias sanciones y eso pone a la federación en una situación un poco difícil y a su vez nos hemos redistribuido funciones a nivel de Secretaría General, Vicepresidencia y Tesorería. Te digo, realmente me duele un poco, para no decirte como atleta, lo difícil que es tú decirle a un grupo, a un equipo nacional, por ejemplo, ruso, ya no van a poder competir por un tema político que lo más seguro es que ni siquiera, no, absolutamente no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que es una decisión bastante difícil. Nosotros la tuvimos que tomar la semana pasada. Ya en el webpage de la FIE está claramente estipulado en que ya el presidente ha cesado funciones. No es la única federación con este caso, pero sí es la única federación en la que el presidente, Es ruso. además de tener la nacionalidad rusa, tiene otras sanciones. ¿Por qué? Porque en la misma situación de nacionalidad rusa está la Federación Internacional de Tiro y la Federación Internacional de Levantamiento de Pesa. Ambas esas federaciones también han tenido que tomar decisiones drásticas como esta. Realmente para nosotros, en el caso mío en particular, que es la primera vez que asumo esta posición electa como vicepresidenta y ahora tener funciones adicionales, es un reto importante porque no solamente vamos a tener que actuar en representación de presidente, sino desde ya como presidente per se, por la ausencia de la figura de Alisher Usmanov, que en este momento está pasando por esta situación tan complicada y que nosotros realmente no le vemos una terminación. Es decir, si uno ve las noticias y uno se sintoniza, y estoy segura que tú como periodista estás muchísimo más al tanto de esto, ves que esto no tiene como un fin inmediato. Claro. Entonces estamos en una especie de limbo, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, las cuentas bancarias de la federación están en este momento en una situación crítica hasta que se resuelva el tema de la presidencia. Sí te tengo que decir aquí, y me gusta mucho pues exaltar que el presidente Usmanov ha hecho mucho por la esgrima desde que asumió por primera vez la presidencia en el 2008. Es muy lamentable que situaciones como esta pongan una federación que está en, subiendo cada vez más, porque sabemos que la esgrima no es precisamente un deporte como el fútbol o el béisbol o cualquier otro que sea popular y que ganan por derechos televisivos, sino que hemos hecho un esfuerzo por hacer más visible este deporte y sobre todo hacerlo más visible en nuestra región. Claro. Por ejemplo, Fernando, en el caso de Panamá, yo te tengo que decir que orgullosamente la Asociación Panameña de Esgrima, presidida por Sola Meglio y su junta directiva, han logrado tener representación de clubes en la mayoría de las provincias. Y en mi circuito, en Chepo, tenemos un club en Las Margaritas, con lo cual yo me siento muy contenta porque vemos que no es un deporte de una pequeña élite, sino que realmente el deporte se está practicando en todos los Pero es niveles. que hay algo Entonces, que vale la pena resaltar, Ana Irene, y es que estamos a 2 años de los Juegos Olímpicos de París. Es decir, el ciclo olímpico tiene un calendario que por eso se celebra cada 4 años.
¿Qué va a pasar con ese ciclo olímpico? Y hay juegos, y hay eliminatorias, y hay un montón de clasificaciones que se dan en base a esos Juegos Olímpicos de París. ¿Y qué va a pasar con una potencia olímpica como Rusia, pues excluida de todo este proceso? Es lamentable y eso te lo contesto de esta manera. Por ejemplo, en este momento que se están dando los Juegos Paralímpicos en Beijing de invierno, Sí, le dijeron un día al equipo ruso pueden participar, después al día siguiente no, después concluyeron que al final ya no podían participar. Entonces estaban en una situación de incertidumbre. La situación actual del equipo, por ejemplo, de Juegos de Verano, con miras a París 2024, es que al día de hoy ningún atleta ni ruso ni belorruso puede participar en clasificatoria, con lo cual se les cuarta toda posibilidad de claro. entrar a los juegos. Vuelvo y te repito, es lamentable lo que está pasando. La guerra sabemos que es un crimen fatal contra la humanidad. Esto no tiene ningún tipo de justificación. Sin embargo, y basándome, Fernando, en la Carta Olímpica que dice el deporte debe ser aparte de la política y se debe guardar una neutralidad. Y es allí donde yo me baso diciendo por qué tienen que pagar los atletas. ¿Me Claro. explico? Bueno, esa es la gran... Decisión que ya está tomada por la mayoría de las federaciones y es una realidad que ya tenemos que vivir con Y eso además que hasta que para un cambie. atleta, y en un caso extremo, no participar en en unos Juegos Olímpicos es el fin de su carrera. Es decir, alguien ya a los 26 años no es lo mismo, pues, tener que esperar 4 años más a los 30. Es decir, muchas carreras se vieron truncadas con ese boicot, tanto a los Juegos de Moscú como a los de Los Ángeles, que terminaron, pues, acabando con muchas carreras y eso, pues, también hay que verlo y yo creo que analizarlo. Ana Irene, felicidades, bueno, por ser hoy el Día de la Mujer, a ti que eres una representante de la mujer joven panameña. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esta historia en las diferentes federaciones deportivas. Gracias.